Buen día, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha? ¿Ah? Ustedes se pueden quedar por acá cerca, hasta que tengo uno. Bueno, no sé qué. Alex, si querés, no sé. Un ratito porque tenemos que sí. Perder el otro lado. Bueno, no. Dale. ¿Se escucha ahora? Por favor, un silencio, porque acá no alcanzo a escuchar. No, ustedes sí, pero acá es el tema. Los de están en Zoom, ¿se escucha? Por favor, avisen, porque Sí, profe, se así. escucha. Sí, profe, se escucha bien. Ah, bueno, listo. Ahora sí. Cualquier cosa te llamamos, estate atento. Aténdeme el teléfono. Bueno, buenos días. Si se escucha y está todo en orden, vamos a empezar con el teórico de hoy, que corresponde a el tema de selladores de fosas y fisuras. Este también es un tema importante porque está muy relacionado a los trabajos prácticos. El otro trabajo, el otro teórico que ustedes vieron relacionado a los trabajos prácticos es inactivación de caries. En este tema, que lo van a encontrar en la unidad 6, nosotros nos proponemos objetivos con ustedes para que realicen esta actividad. La primera es fundamentar, que ya vamos a ver, la necesidad de la aplicación de un sellador de fosas y fisuras. Evaluar la correcta indicación de un sellador. Es decir, primero ustedes tienen que saber para qué se realiza un sellador y después se evalúa la correcta realización de un sellador o la indicación. Ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial correcto en qué pieza dentaria. Eso es muy importante, saber precisamente en qué pieza van a colocar. También, como siempre les decimos, ejecutar correctamente todos los pasos clínicos. ¿Cómo se llama todos los pasos clínicos que ustedes realizan en una técnica como ya vimos en inactivación? Si se acuerdan. Está escrito, es flujograma de procedimientos. El programa de procedimientos son los diferentes pasos o las secuencias que ustedes van a seguir para realizar, en este caso, un sellador. Si es inactivación o si es topicación, también se denomina flujograma de procedimiento. Y también valorar la importancia de un sellador de fosas y fisuras como método preventivo. Todo es, y ustedes repasando un poquito acá, en qué áreas estarían elaborados estos objetivos que nosotros nos proponemos. ¿En qué área del conocimiento? Esos temas ya que vieron. ¿En cuántas áreas del conocimiento se elaboran los objetivos? Están estudiando porque eso es tema de parcial, ¿eh? Bueno, cuando hablamos o cuando nos proponemos nosotros realizar cualquier método relacionado a la prevención, siempre estamos hablando y vamos al concepto primordial de lo que es prevención, que es interponer barreras a los distintos factores etiológicos que alteran la salud bucal, es decir, a todos aquellos factores que interfieren en la salud bucal, la prevención se encarga de poner barreras. ¿Y cuáles son estos factores? Estos factores se relacionan a los factores en cuanto a la caries, de los factores etiológicos de la caries, que son 4. La dieta, el huésped, las bacterias. Entonces, nosotros en cada uno de estos factores vamos a interponer barreras. La primera barrera, ¿se acuerdan a dónde, o sea, dónde se ubicaba la primera barrera que ya la vimos? ¿O sobre qué trabajábamos cuando trabajábamos, por ejemplo, en inactivación de caries? ¿Alguien puede responder? Está a la vista, ¿eh? Están mirando.
Y trabajamos en inactivación de caries. ¿Sobre qué factor etiológico vamos a trabajar o interponer barreras? Sobre el Sobre el huésped. huésped. O sobre las bacterias. Estamos haciendo inactivación. ¿Se acuerdan que el fundamento era disminuir la flora cariogénica, ¿cierto? A niveles compatibles con salud. Si estamos haciendo cepillado dental, también en este caso, acá en selladores de fosas y fisuras, ahí sí vamos a trabajar sobre el huésped. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el control de los nichos ecológicos. ¿Cuáles eran los nichos o dónde están los nichos ecológicos en la cavidad bucal? ¿Dónde los encuentran? ¿Se acuerdan qué es un nicho ecológico? Todo esto les estoy haciendo ver para que ustedes entiendan el por qué se coloca un sellador de fosas y fisuras. ¿Qué es un nicho ecológico? Se habla mucho en todos los niveles, ya ahora en todos los niveles de escolaridad, en nivel superior, en todos lados. ¿Alguna respuesta? A ver, ¿qué es un nicho ecológico? ¿Qué más? Un nicho ecológico es el lugar o el hábitat donde pueden vivir los microorganismos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es decir, tienen todo el medio ideal, el medio ambiente ideal para proliferar. Entonces, se encuentran en los distintos lugares, en el medio ambiente y también en la cavidad bucal. Entonces, por eso, cuando hablamos de selladores de fosas y fisuras, vamos a circunscribirnos en el factor etiológico huésped y dentro del factor etiológico en el control de los nichos ecológicos, que son las fosas y surcos profundos de las superficies oclusales de las piezas dentales. ¿Mm? Por eso hablamos de medidas preventivas referentes al huésped. Y ahí tenemos dos tipos de medidas preventivas: los selladores de fosas y fisuras y todo lo relacionado tanto al flúor sistémico como al flúor tópico. ¿Quedó claro eso? Entonces, cuando hablábamos del factor etiológico relacionado al factor etiológico de las bacterias, estamos hablando entonces del control de la infección. Cuando estamos hablando o hablamos del huésped, ¿quién es el huésped en el factor etiológico de la caries? El huésped es la pieza dentaria. ¿Sí? Y acá estamos hablando de reforzar al huésped, o sea, vamos a reforzar a esa pieza dentaria para que no se produzca caries. ¿Cómo lo reforzamos? A través de dos métodos, o a través de los selladores y fosas y fisuras, y a través del flúor tópico y sistémico. Eso es para ponernos autos en el tema. Para saber cómo vamos a trabajar o cómo interfieren estas barreras o cómo trabaja la prevención, tenemos que saber primero qué son las fosas y surcos profundos. Son hendiduras o invaginaciones que constituyen la anatomía de la pieza dentaria. ¿Mm? Estas se caracterizan por tener muchas anfractuosidades, muchas irregularidades, que hacen que una pieza dentaria tenga las características de ser retentiva por naturaleza, por su anatomía, es retentiva de microorganismos, de restos de alimentos. ¿Y de qué va a ser retentiva? Que es el factor etiológico de la caries y de la enfermedad periodontal. ¿Cuál es el factor etiológico? ¿O quién origina una caries o enfermedad periodontal o gingivitis? Eso lo saben, tienen que saber. Están las fisuritas,
Fíjense la forma que tienen una forma irregular y es especialmente retentiva de un agente muy importante que produce caries y enfermedad periodontal. ¿Cuál es ese agente? La actinomices. ¿Cómo? A ver acá, ¿cómo? El actinomices. Y bueno, exacto, pero ¿cómo esos actinomices, esos lactobacilos están solos, aislados o dónde o formando qué están esos microorganismos? La biopelícula. Entonces, esas fosas y fisuras que están en la superficie oclusal son el factor retentivo, entonces, de lo grueso, lo grande, restos de alimentos, microorganismos y fundamentalmente de biopelícula. Ustedes en las superficies vestibulares, comparando una superficie vestibular y una superficie oclusal, sabemos que cuál va a ser más retentiva. ¿Cuál va a ser más retentiva por naturaleza? La superficie oclusal. La superficie oclusal necesita de la película adquirida para adherirse a la superficie oclusal, la biopelícula. Nosotros, para que en una superficie oclusal lisa se adhiera la biopelícula, necesitamos una primera película, que ¿cómo se llama esa? La película adquirida, sí o sí, que es como un pegamento que hace que sobre esa película se adhieran los otros microorganismos. Eso en la superficie vestibular o superficies libres. En las superficies oclusales, fíjense hasta dónde es retentiva, que no se necesita de esa película adquirida para quedar retenidas en las fosas y fisuras. Las superficies oclusales son de por sí retentivas. Y así tenemos que las morfologías oclusal tenemos diferentes formas. Puede ser en U, en B, en I y en T. La más frecuente justamente es en B, que yo recién les mostraba, esta superficie oclusal. No sé si ahí se señala alta, si ahí se señala. Esta es la más retentiva. Fíjense que tiene una vertiente que, por la cual directamente caen en este punto final acá, que sería que es la fosa. Estos surcos tienen una forma hacia adentro en B que termina justamente en la fosa. Por eso es importante en este lugar colocar un material que selle y cambie esa anatomía de la pieza dentaria. Nosotros con las fosas y fisuras, con los selladores de fosas y fisuras, logramos un cambio en la morfología de la pieza dentaria. Después van a ver cuando trabajan cuando hablemos de flúor, el flúor actúa sobre la estructura interna de la pieza dentaria. Son las dos diferencias importantes. Entonces acá cambiamos la morfología, es decir, la forma. Esas fosas y fisuras que son profundas, al colocarse un sellador, cambian su forma de retentiva a una zona que va a ser de autolimpieza. ¿Qué queremos lograr con un sellador de fosas y fisuras? Lograr una superficie que no sea retentiva, que sea más expulsiva de todos esos restos de alimentos que pueden quedar retenidos en esa superficie oclusal. Entonces, se logra una zona donde las cerdas del cepillo puedan limpiar o autolimpiar perfectamente esa zona. Fíjense, en esta diapositiva, probablemente la zona, el cepillo dental, las cerdas, no van a ingresar hasta este punto, que es la fosa. Van a llegar acá arriba, pero en esta zona no hay una zona de limpieza o de acción de ese cepillo dental. Entonces, al colocar un sellador, se genera una zona de autolimpieza menos retentiva y por ende con menos riesgo. Entonces, volviendo a lo anterior, estas son las diferentes formas. Por eso, al hablar de las fosas y fisuras profundas, desde en un 75 a un 80% de la caries
se presentan en las caras oclusales. Y el otro porcentaje importante, ¿dónde les parece que se van a presentar las caries? ¿Dónde? O de la frecuencia. En interproximal, En interproximal, por la dificultad de higiene. No estamos hablando de un surco y una fosa profunda, pero sí de una zona donde la higiene se dificulta. ¿Sí? Y acá, de acuerdo a lo que dice la doctora Bordoni, la razón principal de la alta prevalencia en la superficie oclusal se debe a que son zonas, como dijimos, las fosas y fisuras son retentivas, de por sí, por su anatomía. Y en ese estudio del 75 al 80% de piezas dentarias afectadas por caries dental, las que llevan la prevalencia son los primeros molares permanentes. De ahí la importancia que cuando ustedes van a trabajar en prevención, cuando ya hablen de planes preventivos, de embarazadas, en escolares, tienen que hablar sobre la importancia de la aparición de ese primer molar a los 6 años, porque es una de las primeras piezas dentarias que con más frecuencia se produce caries. Bueno, de acuerdo a la morfología de las fosas y fisuras, esto, como ya dijimos, son áreas retentivas de biopelícula, favorecen la retención de alimentos y aparte, cuando hablamos de ecología de la pieza, de lo que es nicho ecológico, dijimos que es el hábitat ideal, es decir, todo el tiempo tienen el sustrato como para que se produzca la caries. Ese sustrato es la biopelícula. También, al tener esa morfología, dificultan la higiene, que es lo que les mencioné, que difícilmente en una fosa y fisura las cerdas del cepillo ingresan con facilidad. No ingresan con facilidad. Ahí está una fotito. La respuesta de las superficies oclusales a la remineralización, la respuesta es, como les dije recién, es mejor la respuesta en una superficie lisa que en las fosas y fisuras. ¿Qué es el sellado de las fosas y fisuras? Es una técnica que tiene por objetivo modificar las superficies oclusales, es decir, la modificación morfológica del huésped por medio de la introducción. Fíjense cómo les vamos a mencionar todas las características que tiene que tener un sellador, de una resina adhesiva, fluida, permanente en las fosas y fisuras. Esa es la característica. Si ustedes yo les pregunto, ¿qué es un sellador de fosas y fisuras? Y ustedes me dicen que es una resina. Y sí, es una resina, pero no está completo el concepto. Esa resina tiene que ser fluida y aparte tiene que ser adhesiva. Hay muchos tipos de resina. Cuando hablamos de estas resinas, vamos a hablar de que ha sufrido hay antecedentes por los cuales vamos a hablar que muchos autores, muchos especialistas ya se ocuparon de lo que son de lo que es esta técnica del sellado de las fosas y fisuras. Por ejemplo, la extensión por prevención realizada por UNLAD hablaba de extensión preventiva hasta zonas de autolimpieza. Esas zonas de autolimpieza son la zona del cabo superficial de una pieza dentaria. Ustedes saben por anatomía. Pero ¿qué pasa? Al realizar esta extensión preventiva, se eliminaba mucho tejido sano. Lo mismo el autor Haidt en 1923, que realizaba la odontotomía profiláctica, es decir, hacía lo mismo con una fresa, pero extendía todos esos surcos hasta zona de autolimpieza, eliminando mucho tejido sano. También se hacía con impregnación de nitrato de plata, que se sabe que es el mismo principio que hoy día se utiliza en los cariostáticos. Los cariostáticos son sustancias que se colocan
Es un líquido que se coloca en las piezas dentarias y produce la detención de la caries. Transforma una caries aguda en una caries crónica. Tiene que tener ciertas características, no es cualquier caries. Una caries muy profunda no se puede colocar. Volviendo al anterior, ese es otro principio. Es decir, en vez de colocar selladores de fosas y fisuras, se colocaba nitrato de plata. En las fosas y fisuras, fíjense cómo ya muchos autores se preocupaban por esta morfología de las piezas dentarias. Después también Bonocuore, que colocaba resinas acrílicas de autocurado sobre estas fosas y surcos profundos. El primer sellador de fosas y fisuras colocado con fotopolimerización es el Novacil. Después también tenemos aquellas resinas del empleo de un agente de enlace, que es el dimetacrilato de glicidilo, que es un agente de enlace cuya sigla es Visma, que está escrito ahí. Y lo último que se está trabajando actualmente son los selladores de fosas y fisuras con agregado de flúor a través de ionómeros vítreos. Pero ¿qué pasa? Se está viendo que el resultado no es tan favorable con el ionómero vítreo porque ¿qué principio le dije yo que tenía que tener un sellador para ingresar en esas fosas y fisuras? Resina fluida y adhesiva, exactamente. Son esas dos propiedades que no se están encontrando con los ionómeros. No son tan fluidos, ustedes ya manipularon el biomateriales, no son tan fluidas como una resina y la adhesión. Después ya vamos a ver acá en el flujograma de procedimientos cómo acá las resinas permiten la adhesión a través de qué. Cuando uno coloca una resina, ¿qué se hace previamente? El grabado ácido, que ya vamos a ver. Bueno, eso es más o menos para que ustedes tengan idea de cómo fue evolucionando todo lo relacionado en cuanto a biomateriales para las fosas y fisuras. ¿Se acuerdan que hoy al principio yo les había dicho cuáles eran los objetivos que nos proponíamos en esta unidad temática? Y una era eliminación de nichos ecológicos a través del cambio de la morfología de la pieza dentaria. Ese es el fundamento, es decir, uno de los objetivos era que ustedes conozcan el fundamento de la aplicación de los selladores en las superficies oclusales de las piezas dentarias. El fundamento es eliminación de los nichos ecológicos a través del cambio de la morfología de las piezas dentarias. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son los efectos preventivos? Los efectos preventivos. Fíjense que estamos todavía entrando en tema y estamos en lo mismo. Yo quiero que ustedes se focalicen en palabras claves como son cambio de la morfología de la pieza dentaria. ¿Cómo era la morfología de esa pieza dentaria? Era retentiva. Y la vamos, ¿por qué retentiva de qué? Al colocar un sellador de fosas y fisuras, nosotros obturamos, como bien dice la palabra, cerramos esa fosa, eliminamos el nicho ecológico y eliminamos mecánicamente con la colocación de una resina. Acá voy a pasar otra diapositiva por la cual se suprime el hábitat. Vamos a ver, fíjense, esta fosa que de por sí era retentiva, acá, no sé si se llega a apreciar ahí, arriba unas líneas de punto donde acá colocamos el sellador. Y aunque queden microorganismos ahí en esa zona inferior, atrapados, ¿qué les va a faltar? Yo tengo primero esta forma de la superficie oclusal, es retentiva. Yo coloco un sellador, acá arriba está con líneas de punto. Acá abajo, por más que queden microorganismos atrapados, ¿qué les va a faltar a esos microorganismos para poder proliferarse y continuar viviendo? Les faltan sus nutrientes. Entonces, llega un momento que esos microorganismos no se pueden reproducir. Por eso es la
se suprime, como dice acá, el hábitat de los microorganismos que originan la caries dental, que son el Streptococcus mutans y el Lactobacillus, que son microorganismos acidógenos y acidúricos. ¿Qué quiere decir acidógenos? Esos micros que pueden generar ácidos o producir ácidos. Y acidúricos es que necesitan ese ácido para vivir. Entonces, generan ácidos y viven en medio ácido. Al colocar un sellador, yo suprimo automáticamente ese medio que necesitan esos microorganismos. También, fíjense acá, al colocar el sellador, en vez de ser esta superficie retentiva, yo la hago una superficie de autolimpieza. Es decir, como dice acá, facilita la higiene de las fisuras a través del cepillado. Y como habíamos visto, también suprime, por ende, en un 80% las posibilidades de la formación de una caries dental. Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones. Tenemos, para que sepan primero, vamos a tener indicaciones convencionales, no convencionales y contraindicaciones de los selladores de fosas y fisuras. 3 tipos. ¿Sí? Estas son las indicaciones convencionales. Sí o sí, ¿dónde vamos a colocar? Es decir, que por principio tenemos que colocar en fosas y fisuras profundas, acá les muestro, de molares permanentes y de premolares permanentes. En molares primarios, fíjense que da una característica acá, completamente erupcionados. Tienen que estar esos molares primarios. Esas son las indicaciones convencionales. Las indicaciones también en fosas palatinas de incisivos centrales o laterales pueden ser, que tienen estas cúspides que se llama, o tienen por su anatomía, fosas. También en las fosas y surcos vestibulares de molares inferiores. O también surcos palatinos de molares superiores. También vamos a colocar esas son las indicaciones convencionales. Las no convencionales, perdón, las indicaciones no convencionales en superficies restauradas de composite y amalgama, es decir, ustedes hacen una restauración y alrededor se puede colocar un sellador de fosas y fisuras. En cúspides accesorias, acá miren, cúspides accesorias de molares superiores y de incisivos en la zona palatina. Esas son cúspides accesorias. En dientes geminados o fusionados, fíjense que sí, geminados quiere decir que están juntos. Acá se forma un surco que también habría que sellarlo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Perdón que voy a colocar el cargador. Ay, gracias. Cuando no se puede realizar un aislamiento absoluto en la pieza dentaria seleccionada. Voy un poquito atrás para que vean la diferencia. Fíjense esta indicación. Indicación, molares primarios completamente erupcionados. Contraindicación, cuando no se puede realizar el aislamiento absoluto en la pieza dentaria. Es decir, cuando puede ser una pieza dentaria un 6 que todavía no erupcionó, o un molar primario que está próximo a exfoliar, es decir, como un diente temporario que próximamente va a caer. Y cuando hay caries proximales, esa es la contraindicación. Recuerden, entonces tenemos 3 tipos: indicaciones convencionales, no convencionales y contraindicaciones. Ya directamente no puedo colocar.
Fíjense acá, en esta fotito, acá esta es una pieza dentaria que todavía no está completamente exfoliada. Tiene un capuchón gingival que nos va a permitir colocar el clamp para hacer el aislamiento absoluto. ¿En qué momentos vamos a sellar? Momentos oportunos se llama cuando sí o sí tenemos que colocar un sellador. En molares primarios, cuando la pieza dentaria tiene riesgo de caries. Siempre el momento oportuno cuando hay riesgo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un índice de O'Leary y esa pieza dentaria, y ustedes siempre ven que tiene elevado, ese índice siempre da más de 20 pacientes con riesgo, entre otros factores, ¿no? ¿Se acuerdan la clase anterior qué tema vimos relacionado a riesgo? ¿Cuál fue el tema de la clase anterior del teórico? A ver si recuerdan. Era caracterización del paciente de acuerdo al nivel de riesgo o actividad de caries. Entre otros factores, entonces estaba la retención de biopelícula, un índice de O'Leary más de 20 era paciente de riesgo. Bueno, entonces, cuando la pieza dentaria tiene riesgo de caries, vamos a sellar. La primera fase entre los 6 y los 8 años para sellar los primeros molares permanentes. Eso es cuando vamos a hacer en la primera fase. Y en la segunda fase entre los 11 y 13 años. ¿Qué piezas dentarias salen en esa etapa? O erupcionan, mejor dicho. A los 11 una está escrita. Los segundos molares, también los caninos, pero a pesar de que es algo que tengan una pupila accesoria. Y los segundos molares. Sí o sí hay que sellar esas piezas dentarias. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de un surco profundo? Fosa y surco profundo. Vamos a realizar por métodos visuales y por métodos a través de instrumentales como son el explorador de Jufredi. La tendencia actual es hacerlo a través de la observación, es decir, ustedes tienen que agudizar la vista, el diagnóstico clínico. Cuanto menos se toque la pieza dentaria con un explorador, mucho mejor. O sea, el diagnóstico es visual. ¿Por qué les parece? Porque ese surco puede tener en sus paredes una desmineralización. Si ustedes tocan mucho con un explorador, eso que les quede como principio ya. El primer diagnóstico, fíjense, tenemos muchas características antes de diagnosticar directamente con un explorador. ¿Qué pasa? Puede tener esa superficie desmineralizada y esa superficie desmineralizada es una superficie frágil, que va a desmoronarse porque es una superficie en la cual hay una pérdida de minerales. Entonces, primero el diagnóstico visual o observacional, después el diagnóstico con el explorador. Acá tenemos el surco profundo, un surco con caries y un surco remineralizado. Vamos a hacer ahora el diagnóstico diferencial entre surco profundo, surco con caries y surco remineralizado. Tenemos distintos criterios. Los criterios que vamos a tener en cuenta son la profundidad del surco, la consistencia, el desplazamiento transversal del explorador, el color, los bordes y el examen. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 criterios o ítems para ver. Si tomamos el explorador de Jufredi, a ver, acá este explorador es el explorador de Jufredi, que no es como el que ustedes usan. El que ustedes usan es el número 23, donde tienen solamente esta parte activa. Este es un explorador con doble parte activa, en la cual una parte está calibrada en milímetros y tiene 0,5 milímetros. Ese es el explorador específico para
fosas y fisuras. ¿Mm? Entonces, en este surco profundo, en el surco profundo, este explorador ingresa 0,5 milímetros. Si vamos a hacer con respecto al surco con caries, va a ingresar más de 0,5 milímetros, porque esa superficie ya perdió ya está socavada. Y en un surco remineralizado va a ingresar menos de 0,5 milímetros. La consistencia del fondo. En un surco profundo, el fondo es duro. ¿Sí? En una caries o en un surco con caries, este fondo es blando. Y en un surco remineralizado, el fondo es también duro. ¿Sí? En cuanto al desplazamiento del explorador en esas fosas y surcos profundos. En el surco profundo no hay desplazamiento. En el surco con caries sí va a haber desplazamiento del explorador y en el surco remineralizado no hay desplazamiento. En cuanto al color, si ustedes ven una superficie que es blanquecina, color blanco, opaco, jugoso, ¿en presencia de qué estamos ya? ¿Quién tiene esas características? Una zona desmineralizada. Entonces, a la observación, el surco profundo no tiene cambio de color. El surco con caries tiene ese cambio de color porque está desmineralizado como toda caries. Es entonces blanco, opaco, rugoso, de aspecto blanco tiza. ¿Sí? Y el surco remineralizado es oscuro. Eso enseguida se van a dar cuenta. Por eso hay veces que se puede llegar a confundir en las primeras etapas, cuando ustedes están aprendiendo a hacer el diagnóstico, a veces confunden también con una caries. ¿Sí? En cuanto a los bordes, eso es muy importante. Fíjense, acá está la diferencia. En cuanto a los bordes y en cuanto al color, acá se ve perfectamente lo que recién les había hablado. Este es un surco profundo, el borde no tiene cambio de color. Miren acá. Acá. Hay un cambio de color. ¿Eh? Y acá el surco remineralizado. Fíjense que se pueden confundir al principio hasta que agudicen la vista con una caries. Eso entonces, en cuanto a los bordes. Al examen radiográfico, en un surco profundo, no hay imagen radiolúcida. Acá sí va a haber imagen radiolúcida en la caries y en el surco remineralizado no hay imagen tampoco, imagen negativa. Acá en esta diapositiva es lo correspondiente a los que ya les mencioné, qué características tiene ese explorador de Fufredi. Y aquí una síntesis para antes de empezar el flujograma de procedimientos. Los selladores de fosas y fisuras son resinas fluidas, adhesivas, de baja tensión superficial, baja viscosidad y que tienen la propiedad, como todo líquido, de fluir en las fosas y fisuras. Muy bien. En cuanto a la clasificación, vamos a tener en cuenta la composición, si tienen o no colorante agregado, material de relleno, si tienen flúor, y en cuanto a la polimerización, que pueden ser de autocurado o de polímero. Acá tenemos todas las características. En cuanto a la composición, hoy habíamos visto cuando hablábamos de la historia que algunos son resinas acrílicas y ahora se está actualmente trabajando en los ionómeros vitros. En cuanto a la coloración, pueden ser transparentes y coloreados con dióxido de titanio. Los transparentes tienen la desventaja justamente durante el control postoperatorio, donde ustedes en el momento sí pueden controlar después qué pasa. Ese sellador es conveniente que tenga un color para facilitar la adición y que ahí ver entonces si en algún extremo, en alguna zona de esa fosa o surco profundo,
se ha perdido material. Eso es en cuanto a los coloreados. Tienen esa ventaja. Incluso hay zonas de países donde se utilizan selladores con color directamente. El que ustedes van a usar tiene un color muy similar a la pieza dentaria, color blanco opaco. Pero hay en otros lugares donde ya están más avanzados en cuanto al control de la caries y son, por ejemplo, de color verde para identificar y se vea a simple vista ese sellador de fosas y fisuras. En cuanto al relleno, son más indicados aquellos que tienen relleno con flúor. Hasta ahora las resinas no se han logrado resinas adhesivas con flúor. Se logró sí que los ionómeros tengan sí flúor. Selladores con flúor. Y como les dije recién, los de polimerización son de autopolimerización, es decir, los de autopolimerización, ¿cómo se realiza esa polimerización? Por una reacción química. Y los de fotopolimerizable, a través de la luz halógena, es cómo van a polimerizar. ¿Está claro? Pero actualmente los más usados son los de fotopolimerización. Acá está la presentación. Entonces, los avíos de selladores de fosas y fisuras de autopolimerización traen dos líquidos, un líquido base y uno de catalizador, donde se unen ambos, se los mezcla y ahí se logra la polimerización. Pero ¿qué desventaja les parece que pueden tener estos de autopolimerización? Con respecto a los de foto. ¿Cuál? No te escucho. Sí, pero más que nada es el tiempo de trabajo. O sea, ustedes tienen que mezclar, rápido, colocar en cambio. Los de fotopolimerización les permite a ustedes que trabajen con detalle, colocando bien en todos los surcos y en todas las fosas. Bueno, esperen acá, les quería mostrar. Aparte, todos traen acá el ácido fosfórico al 37%, que es para hacer el grabado ácido, fundamental en esta técnica. En cuanto a las propiedades, nosotros vamos a hablar de propiedades comunes a todos los biomateriales. Todos los biomateriales deben ser biocompatibles, de fácil manipulación, adhesivos, sí o sí, tienen que tener esa propiedad de adhesión. Pero de todas estas propiedades que están acá mencionadas, el buen sellado marginal deben tener todas, ¿sí? La capacidad de retención, pero capacidad de retención se refiere sin realizar un paso operatorio previo. Acá nosotros lo único que hacemos es un grabado ácido, nada más. Baja viscosidad y baja tensión superficial. ¿A qué se refiere esa baja viscosidad y baja tensión superficial? La viscosidad, ¿qué es? Es la propiedad que tienen todos los líquidos de fluir entre las paredes, puede ser de un tubo, en este caso de una fisura, ¿sí? Y la baja tensión superficial. Nosotros tenemos, si ustedes, para darles un ejemplo, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, la miel con el agua, y yo trato de volcar en un recipiente tanto la miel, tomo el tiempo, ¿sí? Tanto un poco de miel en un vaso y un poco de agua en un vaso. ¿Cuál les parece que va a tardar más tiempo o quién haría más rápido de llenar ese vaso? Yo tengo miel y voy a pasar de un vaso a un frasco. Tengo agua y voy a pasar de un vaso a un frasco. ¿Cuál de los dos están en las mismas condiciones físicas que son líquidos? ¿Cuál va a tardar más en llenarse? La miel, Porque es más viscoso. Entonces, por eso quiero darles el ejemplo de que sepan
que esa propiedad de todas las que están descritas acá, la que tiene que tener un sellador de fosas y fisuras, es decir, tiene que tener baja viscosidad para fluir rápido y que ingrese a esa fosa. Miren acá, en este lugarcito tan pequeño y estrecho. Tiene que tener baja viscosidad y baja tensión superficial para fluir, como está acá, en estas paredes, que son las paredes de las piezas dentarias. Baja viscosidad, baja tensión superficial. Otra propiedad que tiene que tener es resistencia a la abrasión cuando se produce la masticación. Resistencia a la abrasión, al desgaste. Y la última es que tenga acción cariostática, que se le da con adicionando flúor. Ese sería ya el ideal, el sumo. Fíjense acá en esta figurita, la superior, acá, miren, acá en la parte superficial aparentemente estaría adherido. Esto es microscópico. Y fíjense acá como en el fondo no ha llegado el sellador. En cambio, en esta zona, acá, gracias a la fluidez y la baja viscosidad de ese sellador, llega bien abajo hasta donde termina, fíjense, hasta donde termina la fisura, que termina en una fosa. ¿Se entiende cuáles son las propiedades más importantes? Bueno, ¿qué instrumentos o instrumentales y materiales vamos a necesitar? Siempre lo de la platina, siempre todo lo mismo, más, por supuesto, el avío de sellador de fosas y fisuras. Además, vamos a necesitar todo el instrumental necesario para que, ¿cómo es el aislamiento en inactivación y cómo les dije que era el aislamiento en selladores de fosas y fisuras? Muy bien, entonces el de inactivación que ya vieron es relativo. Se necesitan menos elementos. Este lleva un aislamiento absoluto. ¿Por qué les parece que va a llevar absoluto? ¿Por qué? Porque si ingresa saliva, interfiere en la propiedad de adhesión de los selladores, que es fundamental para que quede retenido en esas fosas y fisuras. Bueno, ustedes vieron aislamiento absoluto. Entonces están sabiendo todo lo que se necesita. Acá ya está en la mesa, entonces, pero tengo detallado acá, también tenemos. Entonces se necesita, a ver, no. Se necesita portaclam, perforador de IAM, arco de IAM, clamp de acuerdo a la pieza dentaria, que ustedes tienen también en la lista. Se necesita goma líquida, hilo dental para la sujeción de las piezas dentarias una vez que están aisladas. También se va a necesitar instrumento similar al aplicador dedicado, que es similar a un bruñidor, que es un instrumento de extremo redondeado, micromotor por si necesitan hacer un pulido, brochitas, papel articular para probar la oclusión. Acá está en detalle, este es el instrumento, o acá el aplicador dedical también le sirve perfectamente. También, bueno, por supuesto el avío, acá está el de fotocurado, y vamos a empezar con el flujograma de procedimientos. El flujograma lo tienen que hacer tal cual todos los trabajos prácticos, es decir, se ingresa a la clínica siguiendo las normas de bioseguridad y de presentación personal, es decir, haciendo el circuito de bioseguridad, se hace el lavado de manos, toda la preparación de la platina, toda la secuencia que hicieron ayer. Después van a realizar la historia clínica del paciente, realizando todos los pasos y la motivación. No se olviden de hacer la motivación al paciente, donde ustedes van a explicar detalladamente, con palabras sencillas, fáciles,
lo que le van a hacer a ese paciente en todas las clases. Porque el paciente así también es más colaborador, porque sabe lo que se les va a hacer. Bueno, se van a dirigir al vestuario, todas las normas, ustedes ya saben, y vamos a hacer hasta este paso, que es importante, el control del biofilm y la selección de la pieza dentaria a sellar. ¿Cómo van a hacer la selección de la pieza dentaria a sellar? Lo vimos recién. A ver si estaban atentos. ¿Cómo vamos a hacer la selección de la pieza dentaria a sellar? Muy bien, vimos las indicaciones, contraindicaciones y aparte el diagnóstico diferencial. ¿Eh? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la selección de la pieza dentaria a sellar? Diferenciando si es una pieza dentaria, un surco con caries, un surco remineralizado o lo que necesitamos, un surco profundo. Así se realiza. Se hace el aislamiento absoluto de la pieza dentaria a sellar con todos los elementos que recién vimos, el clamp correctamente seleccionado. Se hace la profilaxis de la pieza dentaria. ¿Con qué vamos a hacer? Lo hacemos con brochitas y agua común. Anteriormente, por eso queremos que se actualicen siempre con todo el material de lectura. Se decía que se hacía con piedra pómez, pero la piedra pómez puede quedar retenida en esos surcos e interferir en la colocación de nuestra resina fluida. Después vamos a hacer la aplicación del ácido grabador, que es el ácido, ustedes ya saben, ortofosfórico al 37%. Lo colocan durante 15 segundos, van a colocar ese ácido. ¿Para qué se coloca el ácido grabador? Muy bien, que crea microporosidades, facilita o crea una superficie de mayor adhesión. ¿Y qué produce el grabado ácido en sí, en la pieza dentaria? Para que ustedes asocien. Miren, yo les voy a mostrar una imagen que sigue para que ustedes por asociación a ver si sacamos. Bueno, acá ya está el procedimiento acá. ¿Cómo queda? Miren cómo queda la superficie grabada. Desmineralizada. O sea, ojo con ese paso. Es importante, pero hay que respetar los tiempos. Nosotros estamos creando una superficie desmineralizada con rugosidades que elimina la biopelícula, pero hay que hacerlo bien. Entonces, volvemos atrás. Entonces, estábamos acá donde hacíamos el grabado ácido con ácido ortofosfórico al 37%. Aquí tenemos, fíjense cómo estamos colocando. ¿Con qué colocamos? Con un pincelito sobre todos los surcos, como que si vamos dibujando nuestros surcos con el ácido grabador. ¿Sí? Y lo hacemos durante 15 segundos. Después, una vez que pasaron esos 15 segundos, ¿qué tenemos que hacer? Lavar la superficie, eliminar todo ese ácido que quedó, secamos con torumbitas de algodón primero y queda una superficie que es desmineralizada. Entonces, ¿qué aspecto tiene? Tiene color blanco, opaco, blanco tiza, superficie retentiva. Todas esas características tienen nuestra superficie grabada. Si ustedes no tienen una superficie así, tienen que repetir el grabado. Así. Profe, Ahí está la superficie grabada, ¿sí? entonces el ácido grabador lo que hace es crear microporosidades. Sí, claro. Ujú. Crean microporosidades, una superficie desmineralizada, se le quita una pequeña capa momentáneamente. Se adhiere el sellador de fisuras, pero es para lograr un beneficio a la pieza dentaria. Crea una superficie desmineralizada. Por eso es importante trabajar
con un buen aislamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes no trabajan con un buen aislamiento, que debe ser absoluto, puede fluir saliva. Y entonces ahí la adhesión no va a ser la correcta como para colocar nuestro sellador de fosas y fisuras. Bueno, una vez que tenemos esta superficie grabada, inmediatamente colocamos el sellador de fosas y fisuras que vamos a colocar con un microbrush. Y lo vamos a hacer de vestibular a el igualo palatino y desde distal a mesial. Perdón, de mesial a distal. Estoy mirando. Luego colocan la luz halógena. Nosotros vamos a trabajar con el de fotopolimerización y se coloca 30 segundos la luz halógena. Colocan bien direccionando, por supuesto, a la superficie oclusal, a donde está el sellador. Luego se hace la evaluación clínica inmediata, que la van a realizar con, como les dije hoy, que era el instrumento que se utilizaba, con el aplicador radical, que es lo que actualmente se utiliza, que es un instrumento de extremo redondeado. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan no pueden colocar un explorador común porque van a dañar esa superficie. Entonces, prueban y hacen la evaluación inmediata del sellador. Tiene que quedar perfectamente adherido a esa superficie. No se tiene que desplazar. Ahí está con el aplicador. Y se hace con el extremo redondeado de ese instrumento. Y si polimerizó correctamente el material, se van a revisar los controles cada 6 meses, pero pueden haber fallas. Por eso les decía, primero en el aislamiento. Tiene que haber aislamiento absoluto con eyector de saliva. Pueden haber fallas en el material que están relacionadas a qué. ¿Por qué puede fallar un material? Por la fecha de vencimiento. ¿Qué otro motivo puede haber? Ese es el número 1. Otra cosa, un mal almacenamiento, es decir, estuvo en un ambiente de mucho calor, entonces por eso se produce, es como que se vence antes de tiempo el material. Ese sería el mal acondicionamiento. Una vez que ustedes colocaron el sellador, están seguros que ese sellador polimerizó, que no se desplaza, que no hay desplazamiento. Entonces ahí hacen el retiro del aislamiento absoluto. ¿Está? Con el portaclam, retiran el clam, la goma dique, el arco de Young, todos los elementos que utilizaron. Se hace la prueba de la oclusión con papel articular, colocan el papelito articular entre las superficies dentarias, le piden al paciente que muerda y que haga, apretando los dientes, haga un movimiento pequeño, de pequeños deslizamientos, para ver si ese sellador quedó o no sobreobturado. ¿Qué pasa? Si quedó sobreobturado, lo ideal es no tocar ningún sellador. Eso es lo ideal. Siempre es preferible por eso hacerlo con mucho detalle, no cargar mucho, cuando ustedes van a tienen el bruñidor, no cargar mucho el bruñidor con el sellador, e ir colocando muy detalladamente en cada fosa, así como colocaron el ácido grabador con detalle, así también. Tiene que quedar como dibujado el surco, no sobreobturado. Recuerden que los selladores, comparando con una resina de composite, por ejemplo, lógicamente, tienen un poco menos de resistencia. Ahí está el dibujito, cómo se ve cuando hay un contacto prematuro y una oclusión correcta cuando está completamente el color azul, completamente en la cúspide, por ejemplo, acá.
Fíjense en esta figurita acá, cómo se ve. Ahí tapa un poquito pero cómo se ve, solamente el sellador se limita a las fisuras, no abarca las vertientes de la superficie cruzal, está sobreobturado. A eso me refiero. Bueno, como conclusión, podemos decir que los selladores de fosas y fisuras son una técnica muy importante para que, como habíamos visto al principio, para la prevención de caries cuando trabajamos haciendo refuerzo del huésped, generando una zona de autolimpieza donde hay cambio de la morfología dentaria y sobre todo disminuyendo el riesgo de caries. ¿Está? Eso como conclusión de nuestro programa de procedimientos. Pero ¿qué pasa? Acá yo les pregunto algo, como pusimos en esta diapositiva con la doctora Chávez. Una vez finalizado o realizado el sellador, ¿termina el trabajo práctico de ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que continuar con todo lo referente a los medios de eliminación del material contaminante. Es decir, eso queremos que les quede grabado, es hacer todos los pasos del circuito de bioseguridad. Nosotros trabajamos en el primer paso, la universalidad, después en las técnicas de barrera, y recuerden, el último principio era eliminación del material contaminante, quizá uno de los momentos más importantes, si no el más importante, del circuito de bioseguridad. ¿Está? Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? No, profe. Bueno, acá vamos a tener, yo le puse un recordatorio acá, pero después tenemos la bibliografía que van a utilizar para el trabajo práctico. ¿Algo más que quieran saber, que quieran preguntar? Referente a cualquier trabajo práctico, ya que estamos en este momento todos juntos, por eso siempre se aprovecha para ver alguna dificultad o algo que tengan. Bueno, como siempre reiteramos, nomás siempre, ahora que están trabajando en la clínica, el cuidado de la unidad dental, como ya les recalqué, cuidado del equipo odontológico, hacer todos los pasos de esto último que yo les dije, que es la eliminación del material contaminante o contaminado. Todos los pasos, continuar hasta el final, no se olviden el tema de aspiración de las mangueras, limpieza de la salivadera, eliminar todos los elementos de el papel film que hayan colocado en las zonas de protección, todo eso, continuar. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que querían que recuerde? En la historia clínica, me comentaban ayer los jefes de trabajos prácticos, por favor, lean. Se ha visto poca lectura, es como que ustedes no saben, preguntaban a los jefes qué colocaban en estado actual, en antecedentes hereditarios, en antecedentes personales. No sé, eso ya es tema requete dado en segundo año. Entonces, incluso yo le pedí a la profesora para cerciorarme, me dio el material de estudio, está todo detallado. Si ustedes hacen entre compañeros, les digo, para los que son operador número 2, que vengan con el tema leído, porque ustedes, por más que no tengan, ustedes tienen que saber qué van a preguntar. No tienen que poner sin particularidades, tienen que anotar. No presenta alteraciones de presión arterial, de problemas cardíacos, alérgicos. Tienen que ustedes completar eso. En cuanto a las preguntas, sí se vio ayer muy poca lectura. Otra cosa también que me reiteraron eran los tiempos. Por favor, si ustedes vienen con el material, con el tema estudiado, los tiempos son mucho más rápidos.
se pierde mucho tiempo, pierden mucho tiempo. Ustedes si saben el tema, van a saber armar rápido la platina, rápido la mesa operatoria. O sea, ahora, tiempo en historia clínica nada más. Recuerden que cuando ustedes hagan inactivación, tienen que hacer, además de la historia clínica, ya el trabajo práctico en sí. Así, sincronicen los tiempos entre operador y auxiliar. Que el auxiliar facilite ese momento al operador y el operador también. Por eso nosotros adelantamos el tiempo de retirar el material de la sala de esterilización. Fíjense que eso nosotros rapidísimo, ayer lo hicimos porque nos organizamos, pusimos solamente a los operadores para que retiren. Entonces, no se pueden quejar que de nuestra parte agilizamos muchísimo, pero resulta que llegaron al box y ahí se perdió todo el tiempo del mundo, porque tardaban en preparar la mesa, no sabían que va en los distintos ítems de la historia clínica, iban, preguntaban entre ustedes a la profesora, o sea, eso tenía que fluir rapidísimo. Están calculadas las clases. La próxima clase trabaja el operador número 2 y en la próxima trabajan los dos juntos y se tiene que terminar la historia clínica entre compañeros. Y además, tiene que quedarnos un cierto tiempo para autorizar las piezas dentarias que van a utilizar en el preclínico de inactivación de caries. O sea, nosotros siempre después que termina el práctico nos reunimos con los profesores y eso es lo que ayer surgió. ¿Está? Así, a las clínicas tienen que ingresar con el barbijo tricapa y en la atención del trabajo práctico es el barbijo KN95. Por favor. Y el otro es el tema del ambos celeste, que se cambien, que no salgan de la clínica con el ambos celeste, que se ven y tenemos que estar controlando el tema del ambos celeste, que no salgan con eso, que es exclusivo de la clínica, y saben ustedes que hay una ordenanza. Por favor, chicos. Está, entonces clarito, todos con barbijo, todos con tricapa al ingresar y después se cambia del KN95. ¿Está? Muy bien, si no hay otra consulta, damos por terminado este teórico.